En primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación a participar nuevamente en estas jornadas y agradecer esa ditirámica presentación de Álvaro. Yo creo que si hay que rendir algún homenaje a los historiadores del movimiento obrero es a los que desde el mismo movimiento obrero empezaron el trabajo de hacer la historia, ¿no?, de los trabajadores. Y hacerte una pequeña corrección: el libro que acabo de sacar se llama La Otra Estrategia y es la continuación, pero también la precuela del libro La Estrategia de la Clase Obrera. Bueno, yo pretendo retomar el eje de lo que fue mi exposición en las jornadas del 2012, que es la referencia a la tendencia actual en el desarrollo capitalista a generar una creciente masa de población sobrante para las necesidades del capital. Uno de los interrogantes que plantea la convocatoria a las jornadas de este año refiere al triunfo o fracaso del capitalismo y a la necesidad para la clase trabajadora de buscar una alternativa. En mi opinión, más que preguntarnos por el triunfo o fracaso del capitalismo, que inmediatamente nos remite a la pregunta del triunfo o fracaso para quién, el interrogante a plantear es en qué fase de su historia, de su desarrollo, se encuentra el capitalismo como sistema mundial. Es decir, más que atender al movimiento coyuntural de la estructura económica de la sociedad, la coyuntura en la que aparecen ganadores o perdedores según el momento histórico, centrar la observación en el movimiento orgánico. Y ahí haría una nota al pie en el sentido de, por ejemplo, acerca del tema de la corrupción, una mirada que se centre en el movimiento coyuntural está mirando qué gobierno robó, qué empresario pagó coima. Una mirada que se centra en el movimiento orgánico, en esta fase de desarrollo del capitalismo, lo que ve es que la corrupción es inherente al capitalismo en esta fase. Quizás en todas las fases, pero en esta fase es inherente. No hay nada dentro del capitalismo en el que no esté presente la corrupción. Bueno, la respuesta entonces al interrogante acerca de qué pasa con la generación de una superpoblación relativa o una población sobrante para las necesidades del capital parece diferente según sea la localización espacial de nuestra mirada. Mientras en algunos territorios aparecen expandiéndose predominantemente en extensión, avanzando sobre relaciones no capitalistas, en otros territorios lo hacen en profundidad, es decir, en territorios donde ya dominaban las relaciones capitalistas, destruyendo las relaciones propias del capital en su fase industrial, generando una superpoblación relativa, una población sobrante para las necesidades inmediatas del capital. La existencia de una creciente superpoblación es particularmente notable en algunos países de antiguo desarrollo capitalista en el centro del sistema capitalista mundial, que son en general donde mayor desarrollo ha tenido el movimiento sindical y donde su manifestación más evidente es la desocupación abierta, que ronda el 10% de la PA. Es cierto lo que dijo Matías Cremonte, que en algunos de esos países centrales la desocupación es muy baja y efectivamente es una cuestión que sobre la que tenemos que reflexionar. Ahora, yo voy a hablar fundamentalmente de Argentina para decir que circunscribiéndonos a ese indicador, la desocupación abierta, en Argentina podemos ver que desde el momento en que mediante el uso de la fuerza material del Estado comenzaron a imponerse las condiciones de desarrollo capitalista propias del dominio del capital financiero, la desocupación pasó de oscilar entre 3 o 4% de la población económicamente activa, con picos de un poco más de 6, muy pocos momentos estuvo más de 6, pasó a rondar el 10%
con un mínimo de alrededor del 7%, cifra que por otro lado está en parte cuestionada, y con un pico máximo del 21%. De manera que este 10%, que es más o menos lo de los últimos años, un poquito menos, sería el mínimo. Ese mínimo es mayor que el máximo histórico anterior a 1976. Ahora, bien sabemos que la desocupación abierta es solo una parte, la parte más evidente, de la superpoblación relativa, que está englosada también por la subocupación horaria, por la población subsidiada, es decir, población que solo puede sobrevivir gracias a que desde la sociedad representada por el Estado, expresada en el Estado, se le dan los medios de vida, porque en la relación capitalista propia del capitalismo, que es la relación salarial, no pueden obtener su medio de vida, o por lo menos no pueden obtener todos sus medios de vida. También forma parte de esa superpoblación relativa una parte del empleo estatal. Aquí, en general, la gente de ATE se enoja mucho conmigo porque incluye una parte del empleo estatal en la superpoblación. Pero el problema no es que yo lo considere superpoblación, sino que el capital lo considera superpoblación. Y la mejor demostración de esto que digo son los trabajos que uno puede encontrar. Nosotros hicimos una investigación que se publicó en la revista El Pinza sobre las modalidades de la superpoblación, y sobre este tema específico del empleo estatal pudimos ir siguiendo desde 1976 los distintos trabajos, no solo discursos, sino también trabajos de investigación realizados desde organizaciones o por intelectuales del capital financiero, demostrando que hay, si no me falla la memoria, según los momentos varía, pero es 100.000 empleados públicos de más, como dijo en su momento López Murphy cuando fue ministro, 400.000, como dijo el que en ese momento era presidente del Fondo Monetario Internacional, se me escapa el nombre ahora. Hay un libro importante que hizo Fiel, que en realidad hizo Livio Kuhl, lo publicó Fiel, donde está calculado cuántos empleados estatales sobran en el Estado y cuánto hay de empleo redundante, también de trabajadores por cuenta propia. Está la famosa frase, algunos le atribuyen a Martínez de Oz, otros a Ricardo Sí: la Argentina es un país para 10 millones de habitantes, o sea, el resto sobra. De manera que, bueno, y el ejemplo que pongo yo siempre, dado el ámbito en el que uno se mueve, que es los investigadores de CONICET somos superpoblación relativa, porque en el proyecto del capital más concentrado, la investigación se compra hecha en los países centrales. Eso figura incluso en una de las recomendaciones del Banco Mundial para la Argentina en la década del 90. De manera que, bueno, y lo podemos ver en la política actual del gobierno hacia la investigación científica, ¿no? De manera que, como dije, hay una parte del empleo estatal que para el capital es superpoblación relativa. También la población que no estudia ni trabaja, etc. Son varias distintas modalidades. De manera que un rasgo de esta fase del capitalismo argentino, y obviamente no solo del argentino, es que una parte creciente de la población que no posee sus condiciones materiales de existencia, o sea que solo puede vivir de un salario, tampoco puede obtener sus medios de vida, o por lo menos los medios de vida considerados socialmente normales en esta sociedad, bajo la forma del salario, es decir, en la relación propia de la sociedad capitalista. Este es un rasgo propio de esta fase y de la sociedad capitalista en su momento de descomposición. Ahora voy a aclarar qué quiere decir. La descomposición de sistemas sociales anteriores basados en modos productivos no capitalistas como la esclavitud, la servidumbre, se dio por una escasez
de población trabajadora inserta en las relaciones productivas que le dan propias. Falta de esclavos, falta de siervos. Pero en el capitalismo se da lo contrario. La descomposición se da por un exceso de población trabajadora disponible que no puede reproducirse dentro de la relación productiva que le es propia, la relación salarial. Cuando me refiero a descomposición, quiero dejar aclarado que descomposición no es desaparición, ni caída, ni que un día nos levantamos y no hay más capitalismo. Descomposición son justamente procesos de siglos, como los que se desarrollaron a partir del siglo II, III de la era cristiana en el modo de producción esclavista, en el mundo antiguo clásico, como el que se desarrolló a partir del siglo XI-XII en el mundo feudal y el que estamos viendo ahora. ¿Por qué descomposición? Porque en las relaciones que le son propias, el sistema no puede contener a todos los que viven en ese sistema. En ese sentido es descomposición. Entonces, acá se ha hablado bastante en las exposiciones acerca de el futuro de la robotización. Yo digo que ese es el presente, no es el futuro. Porque, al menos en la Argentina, nosotros teníamos estimado en algún momento, es una estimación muy gruesa y no la defendería a capa y espada, que 2/3 de la población son población sobrante para el capital más concentrado. Lo cual no quiere decir que no le pueda sacar algún jugo si se da la circunstancia, a través de todas estas formas precarias y demás. Pero en realidad puede funcionar sin ellos también. Entonces, el programa es presente, también es el futuro, un futuro del que las personificaciones del capital más concentrado, es decir, el capital financiero, son totalmente conscientes, tal como lo señala cada vez con más frecuencia la prensa que organiza sus intereses, como es el caso en la Argentina del diario La Nación. Nosotros en el Centro de Investigación hacemos un relevamiento de conflicto, de todos los tipos de conflictos que se dan en la Argentina, y tenemos distribuidos los diarios. Yo tengo como castigo leer La Nación, y es interesante. Por lo menos una vez por mes salen referencias al empleo estatal sobredimensionado, y ahora cada vez más salen referencias a que se va a generar, es decir, que va a haber un cambio tecnológico por el cual se tienen que modificar las relaciones de trabajo. Obviamente no reconocen que se trata de un proceso de descomposición, pero sí señalan el avance de la mecanización en áreas de la actividad productiva, y la solución que proponen es volverse más competitivos. Para eso, bajando el salario directo e indirecto, aumentando aún más la masa de población trabajadora a través de la prolongación de la edad de jubilación, descargando sobre el conjunto de la sociedad parte de los salarios de trabajadores de empresas privadas, esto del bono que se daría al trabajador para que cubra parte de su salario, es decir, creando mejores condiciones para la competitividad capitalista a costa del empeoramiento de las condiciones de existencia de la clase obrera y aún de la existencia misma de una parte de la clase obrera, no solo de las condiciones de existencia, sino de su misma existencia. Esa masa trabajadora sobrante debe ser subsidiada, mantenida por la parte activa de la clase trabajadora, sea directamente, sea mediada por la intervención del aparato estatal. Ahora, ¿cómo es visto esto, por lo menos en lo que uno ve en las declaraciones públicas y en lo que se expresa públicamente desde el movimiento sindical?
La oligarquía financiera tiene conciencia y postula políticas que le permiten usufructuar del crecimiento de la superpoblación relativa. ¿Qué se hace desde la clase obrera? En general se hace referencia a las políticas neoliberales y a la pérdida de puestos de trabajo porque cierran industria debido a que se inunda el mercado de productos baratos, textiles, plásticos, cuero, importados de países donde los obreros tienen peores condiciones laborales. Y frente a esa situación lo que se propone es otro modelo capitalista basado en el mercado interno que defiende el trabajo nacional, modelo que, hay que decir, logró reducir la tasa de desocupación abierta de un 20% a menos de un 10%, pero que igual no la pudo bajar, llegar a los niveles que tenía la desocupación abierta antes de mediados de los 70. O sea, es un paliativo, este tipo de políticas son un paliativo que no impide que aumente la desocupación, aumente la población subsidiada y aumente el empleo estatal. Es decir, no soluciona el problema de la creciente superpoblación relativa. Hay cierto grado de conciencia de que los cambios tecnológicos potencian la desocupación, pero las soluciones mayoritariamente pasan por, además de cerrar las importaciones, defender las actuales condiciones laborales y por la capacitación de los trabajadores, es decir, por frenar el cambio tecnológico o bien por adaptar la fuerza de trabajo a las condiciones requeridas por el capital, solución individual que desconoce la imposibilidad real de ocupar a todos los desplazados. Estas soluciones se enmarcan en una antigua tradición del movimiento obrero organizado en la que prima el interés económico profesional, que pasa por plantear el problema de la desocupación, en particular en cada rama de actividad, en la rama de actividad del sindicato, pero no el problema, y que incluso cuando expresan el interés del grupo social lo hacen dentro de los marcos económicos sociales existentes, es decir, planteando un retorno imposible, por otra parte, a la sociedad del capital industrial. Nosotros tenemos un libro que hicimos en el centro que se llama Sindicatos y Desocupados, 5 estudios de caso, y del cual, si tenemos suerte, este año va a salir la segunda parte, donde está analizado justamente esta relación y cuáles son las políticas del movimiento sindical hacia la desocupación, por un lado, de la cual sí se ocupan, y los desocupados, de los cuales esto está hecho sobre la década de los 90 y el 2000, de los que no se ocupaban. Ahora eso se ha modificado un poco. Bueno, ninguna de las alternativas que se plantean resuelve el problema de la existencia de una creciente población sobrante para el capital. No son esencialmente distintas las soluciones que se plantean desde las organizaciones de la parte de la clase trabajadora que se encuentra en la posición de población sobrante, es decir, las organizaciones de desocupados, organizaciones piqueteras, organizaciones de la economía popular. Lo que plantean es una organización de los intereses económicos corporativos, es decir, una organización sindical, de una parte de la superpoblación relativa para obtener sus medios de vida bajo la forma de subsidios combinados con el mantenimiento de espacios de actividad económica con tecnologías obsoletas o mediante la integración a la economía capitalista con salarios a cargo de la administración estatal. Es decir, la meta que se propone es ocupar un lugar dentro de una forma de organización económico-social que está en descomposición. Vuelvo a reiterar, proceso de descomposición que no significa ni caída ni desaparición y que, como ha ocurrido con otros modos productivos, puede durar siglos, pero que es inexorable. Entonces, retomando la pregunta de si es necesario para la masa trabajadora buscar una alternativa, dadas las condiciones reales de esta fase del capitalismo, que es la de su descomposición, se puede concluir que no hay futuro ni para los trabajadores ni para el conjunto de la humanidad si no seguimos limitando a la defensa de las condiciones existentes
o teniendo expectativas de progresar a un capitalismo que ya no existe. Y quiero cerrar con algo que me inspiró la intervención de Julio Fuentes. Él decía que no hace falta un Estado neutral, sino un Estado que juegue a favor de los trabajadores. Ahora, el Estado es una relación de poder. Entonces, para que haya un Estado que juegue a favor de los trabajadores, tiene que haber una fuerza de los trabajadores que controle ese Estado, que sea ese Estado, o sea, un Estado de los trabajadores. Si se quiere resolver el problema de verdad, esa es la solución, un Estado de los trabajadores. Otra cosa es qué caminos se pueden seguir para llegar a esa meta, no solo de los trabajadores, sino de la humanidad. Y cuando escribía esto, me acordaba de una anécdota que contaba mi padre, volviendo a los locos de comienzo del movimiento obrero, en un acto anarquista. El orador prometía en el mundo futuro, en el mundo sin Estado y sin patrones, una serie de maravillas. Y veía que los oyentes, el público, no reaccionaban. Y decía, va a ser así, y la gente enfría. Entonces, en un momento indignado, le dice, ¿pero qué? ¿Lo queréis todo? Y le contestaron, no, es poco. Yo creo que si uno no se propone más que todo, en general no consigue nada.